Hola, ¿qué tal? Soy Joe Martínez y estamos acá nuevamente para hacer un estudio acerca del libro de los Hechos. Estamos ya terminando prácticamente. Son 28 capítulos y estamos ya por finalizar. Y quiero felicitarte si has estado con nosotros en toda esta temporada y que puedas dejarnos saber qué próximo libro te gustaría que desarrolláramos o estudiáramos. Muy bien, vamos al capítulo 25, versículo 12 hasta el 15. Dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César, has apelado a César, irás. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Aquí podemos ver que Festo le dijo algo de un preso y este hombre apeló al César. Y estamos hablando de este hombre es Pablo. Pablo apela por su ciudadanía queriendo llegar a Roma. Y dice el versículo 16, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Creemos que la ley romana no era mala. Simplemente el problema no era la ley, sino los gobernantes, por quienes dirigían dicha ley. Algo así como pasa en nuestros días. O sea, la ley es buena, el problema es que no se cumple o hay mucha corrupción. Quizás no toda la ley, pero gran parte viene siendo beneficiosa para nuestros países. Dice el versículo 17 al 19. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Otra vez vemos el punto de la resurrección de Cristo. Ven lo importante y llama la atención, y esto es una autocrítica, que la iglesia evangélica cristiana se habla más de la resurrección o la única parte donde se habla de la resurrección en ciertas fechas del año, de Pascua o día de Semana Santa en algunos países de América Latina que así lo llaman, entre otras cosas. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña más de una oportunidad que el tema central era la resurrección de Cristo. Y aquí vemos eso una vez más. Y continúa Festo en el siguiente versículo hablando. Vamos a ver qué dice desde el 20 al 22. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Creemos que Agripa había escuchado sobre Pablo, ya Pablo estaba siendo muy sonado en esos lugares, pero fíjense algo de estos reyes y personas de gobierno. Estaban escuchando nada más y nada menos hablar de Jesús, puesto que el plan de Dios era que Pablo llegara a esto. ¿Se recuerdan? Que la promesa que el Espíritu Santo le dio a Pablo estará frente a reyes, a gobernadores, y vas a hablar de mí. Y eso es lo que está ocurriendo en medio de esta sequía, en medio de estos problemas. Y me llama mucho la atención porque nosotros en más de una oportunidad quizás pasamos por situaciones difíciles y no entendemos, pero parte de ese plan, de lo triste o lo difícil, hace que saquemos nuestra pasión por Jesús o nos acerquemos a Él. Dice el versículo 23 hasta el 27, dice lo siguiente. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice,
con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribí a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y así termina el capítulo 25 del libro de Hechos. Ahora vamos a pasar por el capítulo 26. Tenemos el testimonio de Pablo ante el rey Agripa, pero no es una defensa de sí mismo, no es un testimonio, sino más que eso, una declaración del evangelio para ganar al rey Agripa. Y quiero que puedas escuchar esto de una manera muy especial. Este capítulo habla de eso. Pablo quiso ganarse a este rey para el Señor. Dice el capítulo 26 del versículo 1 lo siguiente: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y aquí se cumple la profecía que Dios le había dado a Pablo, que iba a estar ante reyes, y aquí lo vemos. Ya estuvo ante gobernadores, ahora va ante reyes. Fíjense algo maravilloso que nos enseña la Biblia. En este versículo 32, vamos a brincar un poquito cómo termina este capítulo 26, porque hay algo importante. Mira lo que dice el versículo 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Pero este hombre, Pablo, apasionado, estaba claro en dónde tenías que llegar, obviamente dirigido por el Espíritu Santo. No tenía poder para condenarlo, pero tampoco para liberarlo. Simplemente ni era juicio, sino la oportunidad de presentar el camino. Se recuerda el camino, esa palabra. Recuérdese que los cristianos no eran conocidos como cristianos, sino empezaron a ser conocidos primeramente por el camino, o los del camino, o el camino. ¿Y por qué? Porque Jesús había hablado en Juan 14:6, yo soy el camino. Entonces de ahí empezó a ser conocido todos aquellos que creían en Cristo como los remanentes o el grupo de los del camino. El rey Agripa pertenecía a la familia de Herodes, y eso es un detallazo importante que usted y yo tenemos que saberlo. Es decir, el rey Agripa era judío y conocía también las leyes de los judíos. Vamos a ver ahora qué dice el capítulo 26, del versículo 2 al 3. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo que te ruego que me oigas con paciencia. ¿Qué cátedra empieza Pablo a hablar? Agripa conocía la ley mosaica y Pablo ya tenía 2 años presos en prisión. Imagínense la pasión que tenía. No se le escucha desanimado, se le escucha apasionado y quiere ganarse a Agripa y va a hacer su mayor esfuerzo para conquistar en el nombre de Jesús a este rey. Y le empieza a dar una reseña a Agripa y luego le da una reseña de su juventud y luego de una conversión. Pero vamos a darlo hasta acá por razones de tiempo y mañana vamos a continuar viendo lo sorprendente de este capítulo 26 del libro de Hechos.